Bien, tengan muy buenas tardes a todos. Damos inicio a la presentación de hoy a cargo del capítulo regional de la ASA. Eh, la Spanish Speaking Acousticians in the Americas tiene como principal objetivo el congregar y conectar a los profesionales y estudiantes de la acústica y el sonido en lo que es todo el área geográfica de América Latina. Como también el capítulo actúa como un nexo entre la Acústica Society of America y los hispanoparlantes interesados en la acústica y el sonido. De esta manera, desarrollando y divulgando actividades de interés para todos sus miembros. Esta es la membresía y la distribución geográfica. Tenemos actualmente 319 miembros en los 4 continentes y en 30 países. 65 de ellos son miembros de la Acústica Society of America y 94 son estudiantes. Tenemos 14 áreas técnicas, las cuales las principales son la acústica arquitectónica, la ingeniería acústica y el control de ruido. ¿Cómo unirse al capítulo? Usted puede hacerse miembro siguiendo este enlace que aparece en pantalla y va a llenar el formulario que está incluido. Y si usted tiene está interesado, tiene algún interés en ser parte de nuestra junta directiva, puede mandarnos un mensaje al correo electrónico que aparece en pantalla y como también alguna otra sugerencia o propuesta para futuras presentaciones. ¿Cómo unirse a la Acústica Society of America? En pantalla pueden ver los precios dependiendo si es estudiante, si es miembro completo o asociado. Usted puede ingresar a la página de la Acústica Society of America y seguir las instrucciones para poder hacerse miembro. Esta es la junta directiva. Todas las personas trabajamos para poder traer temas de interés y, por supuesto, que sean diversos en lo que es la acústica a través del capítulo como tal. En este caso, tenemos a nuestra invitada, a nuestra ponente del día de hoy, que pertenece a la junta directiva como tal. Estas son nuestras redes, pueden seguirnos en todas estas, eh, en Facebook, en LinkedIn, en YouTube, en Discord. Ahí pueden tener bastante información acerca sobre las noticias del capítulo como tal y, por supuesto, futuras presentaciones. El tema de hoy lo presenta la doctora Gisela Giardino, el cual es Estudios de acústica pasiva en cetáceos, desafíos y avances en América Latina. ¿Quién es nuestra ponente del día de hoy? Es doctora en ciencias biológicas, con más de 20 años de experiencia en investigación y trabajo de campo con mamíferos marinos. Su experiencia incluye áreas como bioacústica, técnicas de captura, reavistaje, dinámica poblacional, análisis de estructura social, monitoreo pasivo y certificación como observadora de mamíferos marinos. Actualmente ella también es investigadora asistente en la Universidad Nacional de Mar del Plata, el CONICET, y es especializada en la detección acústica de mamíferos marinos y sus interacciones con actividades antropogénicas. Además, desempeña un papel como profesora adjunta en mamíferos marinos y bioestadística en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Doctora Gisela, bienvenida, el espacio es todo suyo. Bueno, muchísimas gracias, gracias Brian por la presentación. Es un placer para mí poder presentarles un poquito de lo que hacemos acá en Argentina con acústica pasiva, así que vamos a ver si podemos presentar, compartir. Ahí va, se ven delfines nomás, ¿no? Ahí ahora. A ver, a ver. ¿Ahí sí? ¿Se Ahí ve? lo veo perfectamente. Perfecto. Bueno, entonces, si vamos a hablar de los estudios de acústica pasiva, o sea, ¿qué significa esto? Que ponemos un micrófono debajo del agua y escuchamos. A diferencia de la acústica activa, que es, por ejemplo, como el sonar de las embarcaciones, que emiten un sonido y ese luego es analizado. En este caso no emitimos sonido, solo escuchamos debajo del agua.
Pero antes, como seguramente tengamos un público muy variado, vamos a tener que decir qué es un cetáceo, ¿sí? Entonces vos decís, bueno, Gisela, ¿qué es un cetáceo? Un cetáceo no es nada más ni nada menos que un mamífero como nosotros. Por eso los mamíferos se originaron a partir de los reptiles hace 220 millones de años atrás. Respiran aire, y esto es muy importante porque tanto ballenas, delfines, lobos marinos tienen que salir sí o sí a la superficie a respirar aire. Tienen el cuerpo cubierto de pelos de origen epidérmico, y ahora vamos a ver un poquito qué pasa con los delfines porque nadie ve un delfín peludo por ahí. Son vivíparos, esto significa que el hijo se desarrolla dentro de la panza de la mamá. Se alimentan de leche, esto es lo que da origen al nombre de mamíferos. Además se caracterizan por tener 3 huesecillos en el oído interno y la mandíbula está formada por un solo hueso que se llama dentario. Todas esas son características comunes a todos los mamíferos, los cuales no se incluyen. Bárbaro. Pero ¿qué pasa? Como a los biólogos nos gusta clasificar todo, eh, y además, estos mamíferos, yo decía que son mamíferos como nosotros, ¿no? Pero bueno, imagínense que ahora nosotros decidimos irnos a vivir debajo del agua. Vamos a tener varias dificultades. Por eso los mamíferos marinos han desarrollado adaptaciones particulares que les permitieron poder vivir en el agua. Como por ejemplo, acá en nuestra zona el mar es bastante frío, por lo tanto los que viven acá tienen una gruesa capa de grasa, los que viven en todo el mundo tienen una capa de grasa que les provee el aislamiento y además les sirve como reserva energética porque no comen todos los días como nosotros. Hay momentos que comen, hay momentos que no. Entonces ahí si pueden ver tiene un corte sagital se llama, que es a la altura de la columna, donde se ve una gruesa capa de grasa que les sirve como aislamiento térmico. Otros mamíferos marinos, como los lobos marinos, y las focas, tienen el cuerpo cubierto de pelos que les sirve de aislamiento térmico. Pero en el caso particular de los cetáceos, que son, ahora vamos a ver quiénes son, como adaptación secundaria para ser más rápidos y más hidrodinámicas, han perdido el pelo. Cuando nacen, si ustedes prestan atención a un delfín que nace, tiene pequeños vestigios de pelo alrededor del hocico, pero evolutivamente se perdieron para ser más hidrodinámicos. O sea que dentro de las adaptaciones tenemos aislamiento térmico con capa de grasa, que tienen que salir a respirar aire, como esa ballena que se ve ahí, que son hidrodinámicos, como se puede observar con este cuerpo fusiforme, y además que debieron transformar sus apéndices, es decir, sus pies y manos, en aletas. De hecho, hay nuevas aletas. La aleta dorsal, que es la que aparece en el dorso, si ustedes la mirarán por dentro, no tiene huesos, a diferencia de las aletas pectorales, que son casi idénticas a nuestras manos, solo que están más achatadas y más cortitas por dentro. ¿Sí? Tienen huesos las aletas pectorales como nosotros. Entonces ahí uno se puede ver el paralelismo con otros mamíferos terrestres. Y dentro de esas adaptaciones, una de las adaptaciones que vamos a tratar hoy es la producción sonora, porque si bien los mamíferos terrestres basan la mayoría de sus comportamientos importantes en el olfato y la visión, bajo del agua el sentido más importante es el sonido, ¿sí? Para todos los comportamientos biológicos y fisiológicamente importantes, reproducción, alimentación, mamá cría, todo, para todo necesitan el sonido. Bien, y yo les decía, sabía que me había salteado una cosa, porque antes les quería decir que los mamíferos marinos se dividen en 3 grupos: los cetáceos por un lado, que son las ballenas y delfines; los sirénidos, que son los manatíes y los dugones, que dan origen a la leyenda de las sirenas. Acá en esta zona de Argentina no tenemos estas especies. Y el orden carnívora, que ahí se agrupan tanto los osos, que se conocen como mamíferos marinos porque se alimentan de peces, las nutrias, lobos y focas. Pero hoy nos vamos a centrar en el de arriba, que está denominado como orden Cetartiodáctila, más comúnmente conocido como cetáceos. ¿Quiénes son? Ballenas y delfines, para redondear. Y ahí sí, ahí hablamos de las adaptaciones. Pero además, como nos gusta seguir dividiendo todo, estos cetáceos se dividen en 2 grandes grupos. Por un lado tenemos los misticetos, también conocidos como ballenas barbadas, ¿sí? O cetáceos con barbas. ¿Por qué? Porque tienen en la parte superior de la mandíbula unas láminas que son en forma de peine, como el material de la uña, que les sirve para alimentarse. Se alimentan de varias maneras. La manera más común es filtrando en la columna de agua. Y además tienen 2 orificios nasales. Y en cuanto a la producción sonora, estas especies, las ballenas,
tienen grandes ciclos migratorios de zonas de alimentación y zonas de reproducción. Entonces se comunican a grandes distancias, por lo tanto producen sonidos de muy baja frecuencia, sonidos que pueden recorrer grandes distancias, incluso encuentran un canal que se llama canal SOFAR bajo del agua, que me gustó que un investigador una vez dijo, es como que si se comunicaran a través de un tubo. O sea que uno por ahí piensa que las ballenas son ejemplares solitarios, pero realmente se comunican a distancias mucho más grandes de las que uno puede ver que se están comunicando. Y esto tiene un impacto muy importante con la contaminación sonora que vamos a tocar apenas un poco al final. Y por otro lado tenemos todos los que tienen dientes. Los odontocetos son aquellos cetáceos que tienen dientes, como la orca, como el cachalote, los delfines. Por lo tanto, entonces, ni la orca ni el cachalote son ballenas, ¿sí? Las ballenas son las que tienen barbas, los otros son odontocetos. Por fuera tienen un solo orificio nasal, a diferencia de las ballenas, y a diferencia de las ballenas producen sonidos de una frecuencia bastante mayor. Hoy nos vamos a centrar específicamente en este grupo, en el grupo de los odontocetos. Bien, y otra de las diferencias, como les decía, era esto de la baja frecuencia y alta frecuencia entre delfines y ballenas. Pero además, dentro de los propios odontocetos, producen señales tonales, que son como silbidos, que suenan, no tengo un audio, pero se los voy a hacer de esta manera, si me escucharon, son silbidos que sirven principalmente para la comunicación entre ellos, para la interacción madre-cría, incluso hay silbido firma. ¿Qué quiere decir? Que cada individuo tiene, está estudiado que tiene su propio silbido firma, que cuando un cachorro nace copia el de la madre y después lo adapta y lo cambia. Por eso se pueden identificar a través de la forma de los silbidos señales, animales particulares. Para los que no conocen lo que estamos observando, se llama un espectrograma, que es la representación gráfica del sonido. Entonces muchas veces me preguntan, bueno, ¿te la pasás escuchando a los delfines? Y muchas veces me la paso viendo, ¿sí? Viendo el espectrograma y analizando en el espectrograma la señal. Así es como se representa el sonido. También hay otra que es la forma de la onda, pero esta es la más común para las señales tonales. Pero además de estas señales tonales, producen señales pulsadas. ¿Qué quiere decir? Como si fueran chasquidos o clics, también conocidos como clic. Estas señales pulsadas pueden ser producidas, se producen en los odontocetos principalmente para la ecolocalización. La ecolocalización es un mecanismo por el cual los individuos producen una señal en forma de pulso, esa señal rebota en el ambiente, ya sea en una piedra, en un pez, lo que tengan cerca, y retorna con la información. Esa información es recibida a través de la mandíbula, por eso si uno observaría la mandíbula de un odontoceto, va a ver que por dentro es hueca, porque ahí se aloja una grasa, se llaman ácidos isovaléricos, que tienen la propiedad de conducir muy bien el sonido. ¿Sí? A diferencia de las ballenas, que si uno observa la mandíbula superior, un hueso, lo va a ver que es todo óseo, sin ese orificio, ese hueso que tiene ahí. Entonces, ¿cómo producen el sonido los cetáceos? No tienen cuerdas vocales, no producen el sonido como nosotros. Ellos hacen pasar aire por unos sacos nasales que tienen cerca del orificio respiratorio. Estos sacos nasales además tienen dos, como si fueran dos solapitas, que se llaman los monkey lips, que serían labios de mono, que cuando el aire pasa, ¿qué hace? Hace brrr, vibra con esas solapitas y esa vibración se traduce al melón, que es un órgano graso que tienen en la frente, que hace las veces de amplificador para amplificar y direccionar la señal. Todos los odontocetos producen sonidos de ecolocalización, pero no todos los odontocetos silban, no todos producen silbido. Por eso aquellas especies que no producen silbidos, como por ejemplo las marsopas, el delfín franciscana y algunas otras especies, el cachalote enano también, producen en general clics de colocalización de una frecuencia muy, muy alta, arriba de 100 kHz. Imagínense que los seres humanos podemos oír hasta 20 kHz nada más, o sea que están muy por encima del rango del audible y usan este tipo de señales tanto para ecolocalizar como para comunicarse. Por eso, a través del patrón de repetición de esos clics, uno puede más o menos ir entendiendo si ese animal está ecolocalizando o se está comunicando o se está alimentando. Entonces ahí ustedes pueden ver cómo cada uno de los mamíferos marinos va ocupando su nicho sonoro. ¿Qué quiere decir?
marsopas y, por ejemplo, delfín franciscana, bien arriba en el espectrograma, por fuera del rango audible. Después los delfines y los sifios. Los sifios son un grupo particular de delfines bastante más raro, que tienen unos colmillos extraños que bucean súper profundo y si son de profundidad y se alimentan de calamares, que producen también silbidos y clics de colocalización. Los cachalotes que solo producen clic, pero de una frecuencia muy, muy bajas, está muy estudiado porque los cachalotes lo que tienen es, forman grupos matriarcales donde tienen sus propios dialectos que se llaman codas. Esto está siendo muy estudiado a nivel mundial, así que si les interesa, sigan el proyecto SETI, que es muy, muy interesante, cómo van tratando hoy en día con la inteligencia artificial de poder entender un poquito más cómo son estos patrones de repetición de los clics entre las familias. Y por último hablábamos de los misticetos, que son las ballenas, que producen lo que se llaman MOMS, pulsos, son vocalizaciones de una frecuencia muy, muy baja, incluso puede llegar al infrasónico por debajo del rango audible. Bien, ok, eso es un breve pantallazo muy simplista de la acústica de los cetáceos, pero la idea hoy era hablar, bueno, ¿qué hacemos acá en Sudamérica, precisamente en Argentina? Y yo les voy a contar que estamos por acá abajo, en la provincia de Buenos Aires, cerca del mar, por suerte, en la ciudad de Mar del Plata. Y en realidad, acá en la ciudad de Mar del Plata estudiamos los mamíferos marinos ya desde la década del 70 con el doctor Bastida, que inició sus estudios con ballenas, Diego Rodríguez con todos los pinípedos de la costa bonaerense, y así se empezó a formar el laboratorio y se estudiaban muchas cosas: fisiología del buceo, contaminación, dinámica poblacional, de todo. De hecho, mi doctorado lo hice con los lobos marinos del puerto de Mar del Plata, marcándolos, viendo dónde iban, con quién estaban, dónde estaban, qué comían. O sea que tuve que, imagínense, ni les digo colar la caca para ver qué comían esos animales. Y casi sin quererlo, porque acá tenemos, como les contaba en esta zona, un montón de mamíferos marinos. Tenemos al menos 25 especies descriptas y entre las más conocidas que la gente que pasa por acá la ve siempre es la ballena franca austral, que en Argentina es considerado como monumento natural nacional. ¿Qué quiere decir? Que tiene el máximo valor de protección que puede tener una especie en nuestro país. Y esta especie, justo nosotros acá en Mar del Plata estamos en el medio de dos áreas de reproducción, como es la Patagonia y el sur de Brasil. Entonces acá por suerte las vemos desde mayo a octubre, noviembre, las vemos durante todo el año y cada vez más frecuentemente. Así que es la que más conocemos, ¿no? Y se han visto, estos individuos tienen callos en la cabeza que a través de las callosidades también se pueden identificar animales particulares, y desde la década del 70 hay animales identificados que se han visto en Uruguay, se han visto acá y en Península de Valdés, así que bueno, cada vez tenemos más ballenas por suerte. También tenemos rorcuales. ¿Rorcuales cuáles son? Son aquellas ballenas que tienen pliegues en la garganta. ¿Sí? Que son unas ballenas mucho más rápidas, tienen una aleta dorsal y tienen pliegues en la garganta, como la ballena azul, la ballena sei, la ballena de Bray, por ejemplo. Y la más conocida últimamente en nuestra zona es la ballena jorobada, también conocida como ballena alada. Es la que se conoce porque el macho canta horas y horas y horas en áreas de reproducción como Abrolios en Brasil, por ejemplo, para atraer a la hembra. Y el macho que hace una canción nueva esa temporada empieza a atraer a más hembras. Así que hay estudios súper interesantes que están ligados, por ejemplo, en Brasil. También hay muchos estudios hechos en Australia con los cantos de las ballenas jorobadas. Acá todavía no le hemos puesto las que, porque son muy, muy de paso, no estamos en un área de reproducción. Y dentro de Odontocetos tenemos orcas también en provincia de Buenos Aires, tenemos delfín canlerón, tenemos cachalote, pero ¿qué pasa? Como el cachalote es una especie oceánica, pasa muy, muy lejos de la costa. Las únicas veces que hemos tenido la posibilidad de observarlos es embarcándonos o cuando ha aparecido algún ejemplar varado. Acá está el más frecuente, que es el delfín franciscana. Es un delfín muy chiquito que lleva ese nombre porque es color marrón, como la toga de los monjes franciscanos. Tiene el pico súper largo y eso nos permite identificarlo, a diferencia del delfín mular o delfín típico delfín nariz de botella, que antes era muy frecuente en la zona y ahora lamentablemente ya hace 2 décadas que casi ni se ve por acá. También le dicen tonina, es el delfín nariz de botella. El delfín común, que sí es muy frecuente, pero hay que embarcarse, hay que meterse con un velero, con algo para verlo, y se ven manadas muy, muy grandes de delfín común. Las orcas es difícil de engancharlas, pero pasan. Noviembre y marzo pasan por acá. También tenemos la marsopa espinosa, que es muy difícil de ver, pero que muchas veces tenemos registro a través de los enmayes en las redes de pesca, porque efectivamente es una de las principales causas
sobre todo en pequeños mamíferos, de problemáticas de conservación. Dentro de las problemáticas de conservación también tenemos contaminación por plástico, sustancias tóxicas, destrucción del fondo marino y no menos importante la contaminación sonora. Lo que pasa es que en nuestra área casi no está, prácticamente no está evaluada aún. Entonces les contaba que el delfín franciscana es el delfín más frecuente, pero el más amenazado de la región. Mueren entre 500 ejemplares por año solo en provincia de Buenos Aires, y esto es principalmente, lamentablemente, por la red de pesca artesanal. Y no es que los pescadores quieran pescar este delfín, por supuesto que no. Ellos ponen las redes en el agua, a veces por un lapso de 24 horas, y en ese lapso los delfines quedan enmallados y, como les contaba que tienen que salir a respirar, muchas veces quedan ahogados en la red de pesca. Entonces, bajo este panorama, es nuestro principal objetivo de entender por qué se enmalla. No ecolocaliza, no detecta la red. ¿Qué es lo que pasa? Entonces yo les contaba que hice el doctorado con lobos marinos, nada que ver, no se pensaba en acústica, en Argentina no había mucho desarrollo de esa línea de investigación, pero vino una italiana, Giuseppa Buscaino, al laboratorio que nos dijo, ¿tienen ganas de aprender un poco de acústica? Y ahí fui, como en una beca postdoctoral, a Italia a empezarme a capacitar y entender de lo que es la acústica pasiva y, por supuesto, fascinarme con esta nueva línea de investigación. Así que nuestro primer objetivo es, bueno, entender cómo se enmalla la franciscana, queremos poner un hidrófono ahí, además queremos aprovechar todos los delfines que se puedan, poder entender cómo son los ritmos circadianos, es decir, en qué momento hay más señales. Bueno, teníamos un proyecto muy ambicioso, pero ¿qué pasa? Queríamos un hidrófono, porque para todo esto se necesita equipamiento, dependiendo de los objetivos, el equipamiento. Hay equipamiento más sencillo, que uno lo conecta a una grabadora y lo pone en el agua, pero eso te puede servir para algunas ballenas o para algún tipo de delfines. La franciscana, casualidad, hacen señales acústicas por arriba de los 100 kHz. Por lo tanto, el equipamiento que se necesita es muy costoso para nosotros que vivimos de este lado del mundo y la ciencia la hacemos bastante a pulmón. Por lo tanto, si bien en 2015 empezamos a proyectar esta línea de investigación y empezamos a pensar en el objetivo, realmente tomó mucho tiempo poder obtener un equipo para poder realmente empezar a trabajar en la temática. Pero como somos muy inquietos, no nos quedamos de brazos cruzados y conjuntamente con el Gabinete de Hidroacústica del INIDEP, que es el Instituto de Biología, el Instituto Pesquero, que trabaja acá en nuestra ciudad, el Gabinete de Hidroacústica trabajaba principalmente con acústica activa, que quiere decir con ecosondas para detectar los carcúmenes de pesca, hacer evaluaciones de stock de un montón de especies. Entonces, conjuntamente con ellos, desarrollamos un hidrófono casero con 2 pisos eléctricos, por lo menos, no iba a servir para franciscana, pero por lo menos para empezar a trabajar, para empezar a tener datos, para ver cómo se veían. Entonces, probamos estos hidrófonos en un oceanario local que hay acá, bueno, que lamentablemente, por motivos ajenos a la institución, va a cerrar en breve y la verdad que es una pérdida enorme, pero bueno, más allá de ello, pudimos trabajar y pudimos empezar a desarrollar ahí esta línea, empezar a poner el hidrófono con los animales y ver por primera vez delfines de este lado del mundo, y sirvió entonces para reconocer tanto silbidos como señales pulsadas. Para ver, o sea, ¿qué quiere decir? Con estirófono casero, uno lo que puede hacer es conocer ausencia-presencia. No podés estimar parámetros, porque al no ser un hidrófono calibrado, uno no podría de ahí saber si es la verdadera frecuencia, los verdaderos parámetros. Pero si uno tiene un objetivo muy sencillo, es decir, bueno, yo en este área quiero ver si está presente la especie delfín nariz de botella, se puede ver presencia, ¿sí? Se puede ver presencia-ausencia. Y en los lugares donde no hay información, esta información es muy importante. Por eso el equipamiento que uno va a elegir depende, por supuesto, del objetivo que tenga como investigación y no menor de presupuesto, claro está. Bien, y por fin, poco a poco, luego entonces, con la colaboración de las italianas, nos mandaron un equipo con Italia, después pudimos obtener con un concurso de Kelonia Limited unos FIPOD, que son unos detectores automáticos, ahí pudimos grabar por primera vez las señales de franciscana, después pudimos con un proyecto de FAO tener un hidrófono un poquito mejor, y ahí pudimos por primera vez describir detalladamente con un hidrófono que realmente servía para eso,
la señal de los delfines a partir de ejemplares que entraron al centro de rehabilitación. Ahí lo que pudimos ver es cómo era esta señal, que efectivamente había sido ya descrita previamente, pero nunca se había tenido tanto tiempo de grabación. En general eran grabaciones cortas y nosotros pudimos obtener primero 48 horas para un neonato, 48 horas para otro neonato y meses de grabación para ejemplares juveniles. Y ahí pudimos entender que había diferencia en la producción sonora de los neonatos y los juveniles, y esto entonces podría estar explicando los problemas de detección en la red, ya que la mayoría de los ejemplares que se enmallan en las redes de pesca son ejemplares juveniles. Entonces, hay trabajos que hablan de algún problema de maduración del sistema que hace que todavía no puedan detectar acústicamente la red. Así que en eso seguimos trabajando. Pero además, ¿qué pudimos ver? Pudimos ver que como la franciscana no producen silbidos, hay solo un registro de silbidos en Brasil, acá no hemos registrado ningún tipo de silbidos, de señales tonales, pero sí pudimos ver patrones de repetición muy característicos en los momentos de alimentación y en los momentos de interacción, que nos dan cuenta que al igual que las marsopas, producen distintos tipos de patrones de repetición asociados a la comunicación entre ellos. Esto también tiene sentido porque habíamos hablado de que estos delfines, los delfines franciscanas, producen señales de muy alta frecuencia y que las señales de alta frecuencia son de corta distancia. Y la franciscana efectivamente anda en grupos muy reducidos, a diferencia de otras especies, por lo tanto que necesita comunicarse solamente cerquita. Bueno, esto por suerte lo pudimos publicar. Pero el trabajo que realmente nos saca del sueño es entender qué pasa en la red de pesca. Comenzamos poniendo los hidrófonos en una zona marina sur, en colaboración con los pescadores que realmente son un pilar fundamental en este proyecto. Y pudimos ver preliminarmente algunas cuestiones, como por ejemplo que cerca de la red sí había señales de franciscana. Por lo tanto, la hipótesis de que en realidad los ejemplares se quedan calladitos para escuchar a sus presas, que sus presas son sonoras porque son ciénidos. Los ciénidos, les digo, son peces como las corvinas, que hacen un sonido. Entonces había una hipótesis que decía que el delfín se quedaba calladito para escuchar a la corvina y al quedarse calladito, ¡prup!, se chocaba la red. Pero nosotros encontramos señales acústicas de los delfines franciscana cerca de las redes. Y no en todo el tiempo en Claromeco, en la zona sur, sino que en algunos momentos claves más cercanos a la noche, por lo que podría, esto es muy preliminar, pero podría estar dando cuenta de que, como otras especies, se alimentan más cerca de la noche. Ahora, la situación parece ser muy distinta en la zona norte de la distribución, donde estamos trabajando ahora en colaboración con la ONG Acuamarina, que ellos trabajan hace muchísimos años en tratar de resolver este problema con los pescadores, poner alarmas acústicas, bueno, y ahora estamos con ellos tratando de ver cómo es la señal acústica y allá parece ser un poco distinta, no estaría asociada a ritmos circadianos de la luz, sino que tiene que ver más con ciclos de la marea. Entonces son escenarios muy distintos y esto nos va a servir poder proponer medidas de mitigación, ¿no? Decir, bueno, a este momento saca la red, en este momento no. Pero bueno, tenemos la señal en la red, tenemos la señal en ambiente controlado, o sea que tenemos un tercer escenario. ¿Dónde? En lugares donde no se pesca. Así que tenemos grabaciones acá en Mar del Plata, acá enfrente nomás, donde no hay esfuerzo pesquero y las franciscanas están libremente, van y vienen, y ahí lo que pudimos encontrar que no se vio estadísticamente un patrón muy claro asociado al día-noche. Parece haber un poquito mayor de señales a la 1 2 de la mañana, pero esto fue durante el verano, así que la idea es poder alargar el periodo de estudio, pero acá tenemos un inconveniente que es el clima, que las olas son muy grandes, hemos perdido equipamiento, que por suerte lo han encontrado los guardavidas, por lo tanto a veces es difícil tener un esfuerzo de muestreo prolongado en el tiempo, como en otras zonas donde el mar es mucho más calmo, en bahías, por ejemplo, donde es mucho más calmo. Pero esta, bueno, fue la primera detección que se hizo y también lo que observamos que en enero, que es el periodo de verano acá en nuestra zona, que con viento norte y marea alta, como efectivamente los guardavidas me lo estaban anticipando, es más probable encontrar acústicamente a la franciscana. Así que bueno, son todos, ¿viste? Estamos intentando armar el rompecabezas y de a poquito saber y conocer un poco más, a ver de qué manera podemos ayudar a estos animales. Pero bueno, paralelamente, mientras se va desarrollando el objetivo que tenemos con la franciscana,
Si entra algún otro cetáceo a rehabilitación, lo grabamos también, porque la idea es, bueno, entender cómo es la señal. Y en el caso del delfín común, encontramos esta formita que ustedes pueden ver ahí como forma de gorrito, que es el silbido firma. Este animal era un animal que estaba enfermo, tenía hepatitis, y conforme iba llegando al periodo de muerte, iba emitiendo cada vez menos señales, pero siempre, siempre emitía su propio silbido firma, su propia formita. Y esto es reconocido en la literatura como un llamado de auxilio. Así que pudimos grabar por primera vez esta señal de un delfín común acá en esta zona. También pudimos grabar una marsopa espinosa en rehabilitación. Ahí pueden observar en el espectrograma también que la marsopa espinosa, al igual que la franciscana, produce señales de muy alta frecuencia y una banda angosta, y tampoco produce silbidos, ¿no? Produce solo señales de ecolocalización. Bien, además, una de mis estudiantes estuvo haciendo la tesis con los delfines de Mar del Plata Aquarium, donde lo que observó es que tenían un comportamiento anticipatorio, se ponían súper contentos acústicamente y también comportamentalmente previo a la llegada de los entrenadores, previo a los espectáculos, y a medida que el día pasaba, se disminuían este tipo de señales y comportamientos, así que esto también nos ayuda a entender un poco cómo es el manejo este, acústico de estos ejemplares. Pero ¿qué pasa? Yo les contaba que necesitan el sonido para todo, para socializar, para navegar, para alimentarse, para reproducirse, sobre todo en la ballena, por ejemplo. Necesitan encontrarse acústicamente, como el que va a un recital y se quiere encontrar con su amigo que está del otro lado. ¿Qué pasa si no se encuentra? ¿Qué pasa si la música está muy alta en el recital y mi amigo, mi amiga no me encuentra? Bueno, de por sí el océano es ruidoso, hay coros de peces, si estás cerca de una zona de hielo se caen los hielos y hacen ruido, hay langosta, pero cada uno va ocupando su nicho acústico y hay estudios que dan cuenta en otras partes del mundo, no acá, que cuando, por ejemplo, hay mucho viento y hay mucho oleaje, las ballenas empiezan a saltar más efusivamente. Como en el ejemplo que les decía del amigo del concierto, bueno, uno empieza a hacer señas, che, estoy acá, porque si gritan, no te van a escuchar. Entonces van cambiando el comportamiento. Pero ¿qué pasa si encima le sumamos todo tipo de contaminación de origen antrópica? Por ejemplo, el tráfico marítimo, que es uno de los más, digamos, de las fuentes sonoras antrópicas más preocupantes en el mar. Y bueno, y esta es la nueva línea de investigación que va a abordar mi estudiante en su tesis doctoral, así que de esto les podré contar la próxima charla quizás más adelante, a ver cómo influye el ruido antropogénico en las dos especies más amenazadas de nuestra región. Así que estamos incursionando en esta línea de investigación. Y como yo les decía, bueno, les contaba recién de mi estudiante y estoy yo hablando, pero somos un equipo. Les comentaba que este equipo empezó a trabajar con mamíferos marinos en la década del 70, fundado por el doctor Bastida, así que trabajamos en líneas muy diversas y siempre en colaboración, porque siempre necesitas una mano, pero no solo con colaboración de otros investigadores, colaboramos con nuestro laboratorio, con los pescadores, con los guardavidas, con otras ONG, con público en general, ciencia ciudadana, así que es un trabajo en conjunto y además, como les contaba con otras investigadores, por ejemplo, también estuvimos grabando los lobos con una investigadora de Salta, los lobos marinos, porque mi corazón estaba también con los lobos marinos, no los podía abandonar del todo, así que estamos viendo las vocalizaciones y preliminarmente les puedo contar que encontramos las mismas vocalizaciones. Acá tenemos una colonia de lobos marinos, todos machos, que se trasladan en la época reproductiva a buscar novia a otros sitios, como por ejemplo Uruguay o el sur de nuestro país en Patagonia. Y está muy estudiadas las vocalizaciones en estas dos áreas, en las áreas reproductivas, sobre todo en el contexto mamá-cría y los machos para defender el harem. Y nosotros pensábamos que los machos acá cuando están solos hacen vocalizaciones distintas y encontramos que hacen lo mismo prácticamente que cuando están allá, así que están practicando bastante bien. Pero como somos muy inquietos, no nos quedamos solo en la ciencia y tenemos también proyectos de colaboración arte y ciencia. Con el músico Martín Virgili hemos abordado. La idea es acercar y sensibilizar a la gente con la ciencia y qué mejor a través de la música, a través del sonido,
Así que uno de los proyectos que a mí realmente me choqueó, les podré decir, fue ponerse en la piel de los lobos marinos, tratar de imitar el sonido de los lobos marinos. El proyecto Rugido Sin Sentido consistía en tener varias vocalizaciones de madres crías de las colonias uruguayas y tratar de imitarlos. Y ahí para mí fue terrible porque le digo, Martín, hace 20 años que trabajo con los lobos marinos, que escucho los lobos marinos, pero no los oigo. Porque me parecían todas iguales las vocalizaciones, cuando en realidad son muy distintivas las madre cría. Así que bueno, fue un proceso de sensibilización también para mí y la verdad me parece un lugar a través del arte de poder llegar a la sociedad que me parece fantástico. Así que también con una profe de yoga hicimos una experiencia bastante inmersiva de tratar de cerrar los ojos y escuchar sonidos del ambiente natural y de repente que pase un barco, a ver cómo uno se siente en ese medio de la meditación, para también tratar de sensibilizar a la gente con el daño que a veces producimos en el mar. Así que quizás hablé muy rápido, podría hablar de un montonazo de cosas, pero los voy a dejar abierto a que me pregunten y ahí están disponibles todos las redes sociales para lo que quieran saber, lo que quieran preguntar, lo que se quedaron con ganas, a disposición, por supuesto. Así que gracias. Muy bien, hacemos recuerdo a la audiencia que tienen el chat para hacer las preguntas, como también la sección de preguntas y respuestas. Mientras van preparando las preguntas, vamos agradeciendo a la autora Gisela por haber presentado un tema tan interesante y sobre todo mostrar, digamos, la parte de lo que ocurre por este lado del continente, ¿cierto? Es muy importante e interesante saber todo ello. De momento no tenemos ninguna pregunta. Se durmieron todos. Hacemos de nuevo la invitación a hacer las preguntas en el chat, ya sea en el chat general o como en la sección de preguntas y respuestas. Si no se animan, igual pueden dejarme después un comentario por cualquier medio digital. Soy más activa en Twitter, en Instagram tengo el del laboratorio que si quieren también, el grupo tiene bastante actividad, si no el tradicional por email, no hay ningún problema. Si podría volver a mostrar, por favor, el email para que la gente también pueda anotarlo nuevamente. Correcto, gbcortagiardi@mdp.edu.ar. Ahí les puedo copiar acá también el link tree que lo lleva a todas las redes, digamos. Ahí va. Perfecto. Paola Lievano dice que quedó muy clarísimo y manda felicitaciones por tan excelente trabajo. Muchas gracias. Alejandro Stolorio pone, muchas gracias Gisela, muy interesante y necesaria la plática. Me gustaría saber cuáles son las medidas para mitigar la contaminación acústica, principalmente de parte del turismo. Me imagino que hay mucho turismo para ver las ballenas. Sí, bueno, hasta ahora hay una chica que empezó a hacer la tesis doctoral ahí en la zona de Península de Valdés, de la mano de Susan Park y Mariano Coscarella. Ellos son los que están ahora midiendo justamente eso, porque la verdad que no hay nada hecho todavía acá en nuestro país cero, o sea, cero, cero de cero. Se han medido en cuanto a lo que es el turismo con ballenas, la respuesta comportamental de las ballenas, y bueno, por supuesto que tienen protocolos estrictos de cómo acercarse, de no molestar, pero hasta el momento con lo que es contaminación acústica se está haciendo ahora, está empezando ahora, no tenemos ningún resultado para ofrecer. Por supuesto que lo ideal es que las embarcaciones puedan ser a remo o a motor, a vela, perdón, pero bueno, también es peligroso, son situaciones peligrosas. Ustedes no sé si tuvieron la posibilidad de ver, no va a pasar en Península de Valdés porque la manera de alimentarse de la ballena franca austral es muy distinta a la de los rorcuales que vienen de abajo y abren la boca, pero en el estrecho de Magallanes, un rorcual sin querer agarró a un kayakista, lo escupió rápidamente, pero bueno, embarcaciones pequeñas son más peligrosas, que te caigan encima. Entonces, bueno,
no tengo mucha respuesta hasta el momento. Todos los estudios que han hecho donde se trabaja muchísimo con ese tema es en Australia. La doctora Rebeca, ahora no me, Dunlop, ella trabaja muchísimo en esa temática, así que bueno, va a haber que empezar a ver sus trabajos para ver las medidas que proponen y cómo lo llevan a cabo del otro lado del mundo. Ahora, por ahora no tengo respuesta realmente a cómo sería la mitigación respecto a eso. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, no tenemos más preguntas. Sí que quedó clarísimo el tema tan interesante que nos trajo la doctora Gisela. Eh, y si es que hay alguna pregunta que todavía quedó por ahí, por favor háganla saber y Gisela va a estar respondiendo a sus dudas. Eh, por otra parte, me gustaría dar las gracias nuevamente a Gisela por estar con nosotros, ya sea en el comité y dándonos esta plática el día de hoy, que por supuesto van a poder verlos en el canal de YouTube, como las demás otras charlas que hemos tenido y por supuesto las que vienen también. Eh, acá quedó, bueno, el chat, Christian Gerard pregunta cuál es el Instagram Es, y da gracias por la charla. es mamíferos marinos UNMDP, a ver si lo puedo copiar de acá. Confieso que estuve toda la tarde tratando de pasarme a Canva, chicos, pero te sigo siendo un poco antigua. UMDP. Ese es el mamífero marinos, UNMDP, que quiere decir Universidad Nacional de Mar del Plata, y nos van a encontrar todo nuestro trabajo. Perfecto, muchísimas gracias. Si no hay más preguntas, podemos dar por finalizada la sesión de hoy. Y bueno, solo queda mencionar que estén atentos a las redes, que se vienen más ponencias. Vamos a estar avisando cuando ya esté subido también la presentación de hoy a nuestro canal de YouTube. Y por supuesto, estén atentos a cualquier otra novedad en nuestras redes sociales. Muchas gracias, Gisela, nuevamente. Que tengan buenas tardes a todos. Gracias, un placer, gracias.